Hola, ¿qué tal? Soy Nayeli García, estudiante de Ingeniería Biotecnológica del Instituto Politécnico Nacional. Este video es la resolución de un problema de destilación fraccionada por el método de McCabe-Tiller. La materia de bioseparación es fluido-fluido con el profesor Luis Miguel Pérez Aguilar. La destilación fraccionada es un proceso de separación que consiste en eliminar uno o más de los componentes de una mezcla. Para llevar a cabo la operación, se aprovecha la diferencia de volatilidad de los constituyentes de la mezcla, separando o fraccionando estos en función de su temperatura de ebullición. La destilación fraccionada se utiliza cuando la mezcla de productos líquidos que se pretende destilar contiene sustancias volátiles de diferentes puntos de ebullición, con una diferencia entre ellos menor a 80 grados centígrados. Al calentar una mezcla de líquidos de diferentes presiones de vapor, el vapor se enriquece en el componente más volátil y esta propiedad se aprovecha para separar los diferentes compuestos líquidos mediante este tipo de destilación. Un concepto importante es la volatilidad relativa, la cual es una medida de la diferencia entre la presión de vapor de los componentes más volátiles de una mezcla líquida y la presión de vapor de los componentes menos volátiles. Esta indica la facilidad o dificultad de utilizar la destilación para separar los componentes más volátiles de los componentes menos volátiles en una mezcla. En otras palabras, cuanto mayor es la volatilidad relativa de una mezcla líquida, más fácil es separar los componentes de la mezcla por destilación. Para el caso de dos componentes, la volatilidad relativa está dada por alfa 12 igual a K1 sobre K2, lo que también se puede escribir como Y1 por 1 menos X1 entre X1 por 1 menos Y1. Para el caso de una mezcla binaria AB, la volatilidad de A estará dada por la presión de A entre XA y la volatilidad de B entre la presión de B entre XB. Si sustituimos las volatilidades de A y B en alfa AB, nos queda como la presión de A por XB entre la presión de B por XA. Tomando en consideración la ley de Raoult, la cual nos dice que YA por P es igual a XA por la presión saturada, y a su vez eso es igual a la presión de A, nosotros podemos sustituir la presión de A y la presión de B en la volatilidad relativa, lo cual nos queda como YA por XB entre YB por XA. Ahora despejamos YA y nos queda que YA es igual a la volatilidad relativa de AB por YB. Sabemos que XB es igual a 1 menos XA y que YB es igual a 1 menos XY. Entonces ponemos todo en términos del componente más volátil, que en este caso será A por XA entre XB. Y nos queda que YA es igual a la volatilidad relativa de AB por 1 menos YA por XA entre 1 menos X. Ahora lo que nos queda es hacer un poco de álgebra para poder despejar YA y obtener que YA es igual a la volatilidad relativa de AB por XA entre 1 más XA por alfa AB menos 1. La destilación fraccionada por el método de McCabe-Tiller es un proceso matemático gráfico que ayuda a determinar el número de platos teóricos necesarios para la separación de una mezcla binaria de A y B. En el diagrama podemos observar una columna fraccionada donde se divide en dos partes básicamente, que es la superficie 1, donde tendremos la salida del destilado y la composición en el destilado, y la superficie 2 o sector de agotamiento, donde tendremos la salida del residual y la composición en el residual. La superficie 1 también es conocida como el sector de enriquecimiento y tendremos la entrada de alimentación definida por la letra F y su composición XF. Si hacemos un balance global, tenemos que F va a ser igual a D más R, lo que sería la alimentación, va a ser igual al destilado más el residual. Haciendo un balance en el sector de enriquecimiento, tendríamos que Bn va a ser igual a D más Ln más 1. Si hacemos un balance en este mismo sector, pero ahora para los componentes, tenemos que Bn por Yn va a ser igual a D por XD más Ln más 1 por Xn más 1. Linealizamos esa ecuación y nosotros también conocemos que la recirculación va a ser igual a L sobre D. Entonces, con la ecuación linealizada y con la relación que conocemos, obtenemos la ecuación para LOCE, que va a ser Yn igual a R sobre R más 1 por Xn más XD sobre R
más 1. En este diagrama podemos observar la recta de enriquecimiento que está en color verde, la recta de agotamiento que está en color rosa. La recta de enriquecimiento también es conocida como LOCE y la recta de agotamiento como LOSA. La recta Q que está en color azul. También tenemos la curva de equilibrio líquido-vapor, la cual se construye con los datos y la ecuación obtenida de la volatilidad relativa. Y podemos ver en color rojo la recta para la composición de fondos, que está entre 0.1 y 0.2, la recta para la composición de alimentación, que está casi en 0.5, y la recta para la composición de destilado, que está casi en 0.9. Entre la curva de equilibrio líquido-vapor y las rectas de LOCE y LOSA se construyen las etapas o platos necesarios para esta destilación fraccionada. Entonces, en este ejemplo tendríamos 6 platos necesarios para llevar a cabo esta destilación, donde el plato de alimentación estaría en el número 3, ya que es en el que queda la línea de Q. Para el cálculo de Q, nosotros sabemos que Q va a ser igual al calor necesario para vaporizar un mol de alimentación en las condiciones de entrada sobre el calor latente molar de vaporización de la alimentación, lo que es igual a HB menos HF sobre HB menos HL, donde HB y HL será el calor latente de vaporización. Entonces, haciendo un poco de álgebra, podemos obtener que Q es igual a 1 más la capacidad calorífica de la mezcla por TL menos TF entre el calor latente de vaporización de la mezcla. Para la recta Q, nosotros necesitamos tener en cuenta las consideraciones de la alimentación. Si Q es mayor a 1, entonces la mezcla estará como un líquido subenfriado. Si Q es igual a 1, será un líquido saturado. Si Q se encuentra entre 0 y 1, la mezcla de alimentación será un líquido vapor. Si Q es igual a 0, entonces la mezcla será un vapor saturado. Y si Q es menor a 0, podemos decir que la alimentación se encuentra como un vapor sobrecalentado. En la figura a la izquierda podemos observar las líneas de comportamiento que tienen de acuerdo al estado en el que se encuentra la alimentación, así como la ecuación para la recta de Q. El problema es el siguiente. Se va a diseñar una columna de fraccionamiento continuo para separar 30.000 kilogramos por hora de una mezcla de 40% de benceno y 60% de tolueno en un producto destilado que contiene el 97% de benceno y un producto residual del 98% de tolueno. Estos porcentajes están expresados en peso. Se utilizará una relación de reflujo de 3.5 moles por un mol de producto. Los calores latentes molares del benceno y tolueno son de 7.360 y 7.960 calorías sobre gramos mol, respectivamente. El benceno y el tolueno forman un sistema ideal con una volatilidad relativa de 2.5. Inciso A. Calcule los moles de los productos destilados y residuales por hora. Determina el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación. B. Si la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición. C. Si la alimentación es un líquido a 20 grados centígrados con un calor específico de 0.44 calorías sobre gramo por centígrado. Y D. Si la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Muy bien, entonces lo que nos pide para el inciso A, que es calcular los moles de los productos destilados y residuales por hora, sería obtener el valor para D y el valor para R de acuerdo al diagrama que establecimos. En cuanto a los demás incisos, nos pide determinar el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación. Eso significa los platos necesarios que nuestra columna de fraccionamiento debe de tener y en cuál se debe de alimentar. Inciso A. Calcule los moles de los productos destilados y residuales por hora. Lo primero es convertir la composición peso a composición mol en la alimentación. En el recuadro de la derecha tenemos los datos para el flujo másico de la alimentación, las composiciones de benceno y tolueno en porcentaje peso en la alimentación y los pesos moleculares del benceno y el tolueno. Calculamos el peso molecular de la mezcla, la cual nos da de 85.9637 gramos de mezcla sobre mol de mezcla. La composición del benceno en la alimentación nos da de 0.4402 moles de benceno entre moles de mezcla. Lo que hacemos es multiplicar la composición porcentaje peso del benceno en la alimentación por el peso molecular de la mezcla y eso entre el peso molecular del benceno. Ese mismo procedimiento se puede hacer para la composición de tolueno o simplemente restar 1 menos la composición del benceno, ya que la suma de esas composiciones nos tiene que dar un valor de 1. Entonces la composición del tolueno en la alimentación nos da de 0.5598 moles de tolueno entre moles de mezcla. Lo siguiente es convertir
el flujo másico a un flujo molar. Para ello vamos a dividir el flujo másico entre el peso molecular de la mezcla, lo que nos da 348.9845 kilomoles por hora. Un procedimiento similar se hace para la destilación. De igual forma tenemos los datos en el recuadro de arriba a la derecha. Entonces calculamos el peso molecular, el cual nos da 78.4685 gramos de mezcla entre moles de mezcla. Ahora calculamos la composición del benceno en el destilado, el cual nos da de 0.9745 moles de benceno entre moles de mezcla, y hacemos una respectiva resta para el tolueno, donde tendremos que la composición del tolueno en el destilado es de 0.0255 moles de tolueno entre moles de mezcla. Por último, para la composición de peso a composición mol en la corriente residual, tenemos que el peso molecular de la mezcla será de 91.8102 gramos de mezcla sobre mol de mezcla, y la composición del benceno en la corriente residual será de 0.0235 moles de benceno entre moles de mezcla, y la composición del tolueno será de 0.9765 moles de tolueno entre moles de mezcla. Haciendo un balance global y de componentes con las composiciones que ya conocemos y el flujo molar que ya conocemos, podemos establecer las siguientes dos ecuaciones, donde tendremos el flujo molar de la alimentación que multiplica a la composición del benceno en la alimentación va a ser igual al flujo del destilado que multiplica la composición del benceno en el destilado más el flujo residual que multiplica a la composición del benceno en la corriente residual. Esa sería nuestra primera ecuación. Y la segunda ecuación sería el flujo de alimentación que multiplica a la composición del tolueno en la alimentación igual al flujo del destilado por la composición del tolueno en el destilado más el flujo residual por la composición del tolueno en la corriente residual. Nosotros ya conocemos la mayoría de estos valores, solo nos falta conocer el flujo en el destilado, el flujo molar en el destilado y el flujo molar en el residual. Entonces tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas y podemos resolver estas dos ecuaciones usando la calculadora o algún otro método. Usando la calculadora nos da que el flujo molar en el destilado es igual a 152.9147 kilomoles por hora y el flujo en la corriente residual será de 196.0698 kilomoles por hora. Lo siguiente que nos pide el ejercicio es determine el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación. Entonces, lo primero que haremos será obtener los datos para la curva de equilibrio y la recta LOCE para los incisos B, C y D. Para poder construir nuestra curva de equilibrio, nosotros vamos a proponer valores desde 0 hasta 1 para X, y para encontrar el valor de Y vamos a usar la ecuación obtenida en la volatilidad relativa de YA. Entonces, donde XA va a ser los valores de X que nosotros propongamos. En este caso pusimos de 0 a 1 de punto 1 en punto 1. Para la recta LOCE, lo que tenemos que hacer es sustituir nuestro valor de 3.5 de nuestra recirculación en la ecuación, así como el valor de XD, que es la composición en el destilado de benceno, de 0.9745, y de esta forma obtenemos nuestra ecuación para LOCE, que será de 7/9 por X más 0.2166. Entonces, nosotros graficamos nuestra curva de equilibrio con los datos de X y Y, nuestra recta LOCE de una pendiente de 7/9 con una ordenada al origen de 0.2166. A su vez, graficamos las rectas de XR, XF y XD, que son las composiciones del benceno en la corriente residual, en la corriente de alimentación y en la corriente de destilado. Estos datos van a ser los mismos para los tres incisos, tanto la curva de equilibrio como la recta LOCE, como las rectas de XR, XF y XD. Eso ve, si la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición, debido a que la temperatura es de ebullición, podemos decir que la mezcla se encuentra como líquido saturado, por ende Q es igual a 1, por lo que la recta de Q va a ser igual a la recta de alimentación, como se puede mostrar en el diagrama a la derecha de color morado, la línea de Q, la cual vamos a buscar un punto donde se intercepte con LOCE y con nuestra curva de equilibrio. En este caso, con LOCE se intercepta en T y con nuestra curva de equilibrio en R. Una vez que encontramos los puntos de intersección, vamos a trazar un segmento desde T hasta XR, al cual vamos a llamar sector de agotamiento o losa,
que es la línea de operación del sector de agotamiento, y de T hasta XD vamos a tener la línea del OC, que es la línea de operación del sector de enriquecimiento. Una vez construidas estas líneas, vamos a poder trazar segmentos como se muestran en el color verde, en vertical y en horizontal, que toquen de la línea LOCE a la curva de equilibrio y de la línea LOSA a la curva de equilibrio. En este caso, nosotros obtuvimos que son necesarios 12 platos y que el plato de alimentación es en el plato 6. Si la alimentación es un líquido a 20 grados centígrados con un calor específico de 0.44 calorías sobre gramo por grado centígrado. Para el cálculo de Q y la recta Q, nosotros tenemos la ecuación de Q que es igual a 1 más la capacidad calorífica de la mezcla por TL menos TF entre el calor latente de la mezcla. Nosotros ya conocemos los calores latentes para el benceno y el tolueno, la capacidad calorífica de la mezcla y TF. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es obtener el calor latente promedio de la alimentación. Esto lo hacemos multiplicando la composición del benceno por su calor latente más la composición del tolueno por su calor latente. Hacemos una respectiva conversión de unidades y obtenemos que el calor latente promedio de la mezcla es de 32.221.1104 kJ sobre kilomol. Para la capacidad calorífica solo tenemos que hacer una conversión de unidades y obtenemos que es de 158.3616 kJ sobre kilomol grado centígrado. Para poder encontrar TL vamos a usar un diagrama de línea burbuja, línea rocío, de benceno tolueno. Este diagrama fue construido usando este programa en Excel, donde nosotros ingresamos nuestra presión en kilopascales, que en el problema es de una atmósfera, o sea, 101.325 kilopascales. El número de las sustancias que estamos utilizando, que para el caso es 240 para el benceno y 293 para el tolueno. Automáticamente nos las va a poner en las tablas rosas y verdes. En la tabla verde nos va a calcular las temperaturas de saturación para las dos sustancias, que las va a llevar de manera automática a la tabla morada para calcular las composiciones en X1 y Y1, así como las temperaturas, y de esa manera poder construir nuestro diagrama de línea burbuja, línea rocío. Este programa lo voy a dejar en un link de Drive en la caja de descripción por si quieren descargar, donde vamos a trazar una línea vertical sobre el eje de las X, que sería nuestra alimentación de benceno de 0.44 aproximadamente, y una línea horizontal donde se intercepte la línea de burbuja y nuestra línea de alimentación para poder obtener una temperatura de 94 grados centígrados aproximadamente. Una vez obtenidos los datos anteriores, nada más nos queda sustituir esos valores en la ecuación y obtenemos una Q igual a 1.3637. Ahora sustituimos Q en la ecuación para la recta de Q y obtenemos que la recta de Q va a ser igual a 3.7995x menos 1.2103. Debido a que Q es mayor a 1, sabemos que está como un líquido subenfriado y debe de tener una tendencia como se muestra en la figura de la izquierda para A, lo cual concuerda lo obtenido en nuestra gráfica de la derecha, que es la recta morada para Q. De igual forma que en el anterior, buscamos la intercepción con la recta LOCE y con la curva de equilibrio, que en este caso la intercepción con la recta LOCE sería el punto R. Ya que tenemos el punto de intercepción entre el LOCE y la recta de Q, vamos a trazar un segmento del punto R hasta XR para obtener nuestro sector de agotamiento o losa. Y de igual forma vamos a trazar líneas en vertical y en horizontal entre losa y la curva de equilibrio y losa y la curva de equilibrio, como se muestran en color verde, para obtener el número de platos necesarios para la destilación fraccionada. En este caso se necesitan de 12 platos y la alimentación será en el plato número 6. D. Si la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Para el cálculo de Q y la recta de Q, nosotros sabemos que Q va a ser igual a 1/3, ya que nos dice que la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Entonces sustituimos ese valor de Q en nuestra ecuación de la recta para Q y obtenemos que la recta de Q va a ser igual a menos 1/2 de X más 0.6603. Debido a que Q se encuentra entre 0 y 1, sabemos que está como una mezcla líquido-vapor, lo que concuerda con lo que nos dice en el inciso. Trazamos nuestra recta en GeoGebra en color morado, que sería la recta de Q. Buscamos la intersección con la recta LOCE y la curva de equilibrio. Una vez encontrada esa intersección, trazamos un segmento desde el punto R hasta XR, que
va a ser nuestra recta losa. Como ya lo hemos hecho anteriormente, trazamos segmentos en horizontal y en vertical entre nuestra recta losa y curva de equilibrio y nuestra recta losa y nuestra curva de equilibrio para obtener la cantidad de platos necesarios. En este caso son 13 platos necesarios para la destilación fraccionada, donde la alimentación se encontrará en el plato número 7. Y pues eso sería todo. Muchas gracias y cualquier duda pueden dejarla en los comentarios.